Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros, soy Daniel Studio. Bienvenidos a nuestra, jornada semanal de estupidificación de la masa social con nuestro amigo José Miguel Villarroel de España. ¿Qué tal estás, queridísimo? ¿Qué tal, Daniel? Un placer estar otra semana más contigo en este programa magnífico. Oye, gracias, igualmente. Bueno, hablamos un poco de fútbol. Yo vi tu entrevista que hiciste el otro día hablando de que Real Madrid no tiene delantero centro, que disparan 18 veces y marcan un gol. Así que voy a echar un currículum también. Tengo un poco de tiempo libre. A lo mejor Florentino, el que le conozco desde hace muchos años atrás, me contrata como delantero centro. ¿Por qué no? Bueno, tienes posibilidad Y te traigo a ti de recambio. de recambio, sí. Hombre, la verdad es que, a ver, es verdad que la forma en que lo dije parecía que estaba despreciando a José Lu. No, para nada. Es que, o sea, Pero como tú has dicho. es que es un delantero que necesita 7 ocasiones para hacer un gol. No, 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 claro. Es que los disparos que dio eran disparos que, a ver, iban al muñeco, porque si todavía dices, mira, es que disparó a las cuadras, disparó a la base del palo y el portero hizo la parada de su vida, pues dices, bueno, mira, también los porteros juegan, ¿no? Y a ver, y también tú puedes fallar, porque también falla Mbappé, falla Haaland, fallaba Messi, o falla Messi, falla Cristiano y falla Lewandowski, falla Harry Kane. Bueno, pero eso es una cosa, y otra cosa es que tú tengas 7 ocasiones, 3 de ellas solo delante del portero y se la tires al portero. Con lo grande que es la portería, se la tires al portero. Es Claro, grande la portería, ¿eh? Es muy claro, es grande. grande. Y el señor, y encima había algunas que el portero hasta estaba quieto. Entonces dices, hombre, tú no puedes ir con este delantero por el mundo. Porque claro, cuando te venga a la Champions los partidos importantes, tú te vas a encontrar con equipos que aparte de tener buenos delanteros, tienen un sistema defensivo potente que te va a impedir hacer las ocasiones de gol que le hiciste a Las Palmas. Porque te pasas a tener a lo mejor 4 o 5 o 6 como mucho ocasiones de gol muy claras, ya no muy claras, claras. Y, hombre, si no metes un gol, pues van mal, porque luego estos equipos tienen delanteros importantes que con 3 ocasiones de gol te hacen 1,5, para entendernos. Y entonces, este es el problema y es lo que yo estaba diciendo. Entonces yo creo, a ver, no puedes traer a Mbappé o no quisiste traer a Mbappé, o mejor que no haya venido, esa es mi opinión de Mbappé, pero bueno, no viene Mbappé. Hombre, entre Mbappé y José Lu hay toda una serie de delanteros que tienen mucha más calidad que José Lu y que te Oye, pueden tú servir. comentabas en la entrevista un tipo que marcó. Benjamín Sesco. Sí, ¿quién es este tipo? Benjamín Sesco es un chico de 19 años que, o 20, no sé ahora si tiene ya 20, pero bueno, no tiene más de 19, 20 años, es esloveno, jugaba en el Red Bull Salzburgo, se hinchaba de meter goles, verdad que en la liga austriaca, pero ahora la ha fichado el Leipzig alemán y no es titular porque han fichado otro delantero belga que jugaba en Francia, que lo hizo Penda, pero Benjamín Sesco lleva en 5 partidos, perdón, en 6 partidos donde no ha sido titular en ninguno de los 6, lleva 5 goles. Y Madrid le podría haber fichado, El ¿no? Madrid podía haberlo fichado, porque el Madrid lo tenía en el radar. Y al Leipzig le ha costado 20 millones, que para el Madrid 20 millones es como si tú y yo nos gastamos 10 euros en un bar tomando 3 cervezas, Sí, ¿no? pero no es Mbappé, no es Neymar, no es. Bueno, bueno, pero si tú no puedes. A ver, el problema que tiene, no el Madrid, sino todos los equipos, es que no hay tantos delanteros top hoy. Está Mbappé y Haaland, que están en un nivel superlativo. Luego tienes otros delanteros, hombre, tipo Lewandowski, pero ya está de capa caída, va a Está marcar claro. goles, pero ya es un jugador que no va a tener mucho más recorrido. Harry Kane, que está ahí, Bayern le está funcionando porque lleva también 5 goles o 6 goles en estos, marcó un hat-trick este fin de semana pasado. Bueno, pero no es que yo traiga a Harry Kane porque considera que con 30 años no lo amortiza. Bueno, ya no hay más. Entonces es que ya no hay más delanteros que sean top, pero este no es un problema que tiene el Madrid. El problema que tiene el Madrid, que tiene el Chelsea, que tiene el Manchester United, que tiene el PSG, que tiene, bueno, el PSG tiene a Mbappé, pero bueno, pero ha fichado
a Colomboani y ha fichado a Gonzalo Ramos, que son esos delanteros que, bueno, jóvenes, que están en estos momentos saliendo y que te pueden ser grandes de estos. Bueno, pues haber fichado alguno de estos. Entonces, yo entiendo que a lo mejor no te quieras gastar 100 millones en Colomboani, que es lo que le ha costado el PSG, porque entiendes que igual en la liga alemana ha funcionado bien, pero a lo mejor viene a España y Champions y demás y no te funciona. Pero hombre, yo creo que Benjamín Sesko, que es un jugador que está funcionando, por 20 millones, pero lo puedes haber traído. Pero oye, ¿quién decide? O sea, en Madrid tiene un manager general. O sea, por ejemplo, en No, las director ligas, deportivo no hay. las No hay. grandes ligas en América del Norte, que sea béisbol, baloncesto, o sea, el propietario del equipo, en este caso podemos hablar Florentino, que no es propietario, pero es presidente, o sea, a rajatabla hace caso casi siempre a un tipo que su especialidad es esto, ojeador, manager general, pero en Madrid la sensación que tengo yo, y yo no lo sé, que Florentino no da ni caso a esa gente. O sea, él dice, Bueno, porque Florentino entiende que hay posiciones que las tienen que ocupar de los jugadores top de clase. sí, Entonces pero es que no hay él top. entiende, no, porque, a ver, él tiene una filosofía que en parte le ha funcionado y en parte le va bien. Que son que hay determinados jugadores que aunque te cuesten mucho dinero, los amortizas económicamente. Y entonces Sí, hay posiciones, entonces él entiende. Yo no sé si al final vendrá Mbappé, yo lo veo complicado. Pero bueno, aunque si viene Mbappé. Pues él entiende que Mbappé ocupa el puesto de delantero y que es un jugador que aunque tú le tengas que pagar pues, 20 y pico, 30 millones a él y no sé qué, no sé cuánto, es un jugador que como tiene 25 años, es joven y además ya solamente por el tema de los derechos de imagen, etcétera, etcétera, pues te hace un rendimiento económico del club y en un par de años o tres como mucho has amortizado el fichaje y lo que te cueste el sueldo del jugador. Entonces entiende que para pagar X dinero, pues prefiere pagar X dinero por Mbappé. Bueno, esto está bien como filosofía. El problema es si a ese jugador lo puedes tener o no lo puedes tener. está claro. Si tú no tienes a Mbappé porque Mbappé o no quiere venir o no te lo vende el PSG o X, tú lo que no puedes es tener a un delantero que es un delantero suplente, pero suplente de los suplentes. Claro, entonces tienes que ir a un delantero, hombre, pues dices, a ver, Haaland, ¿vale? Pero Haaland está en el City tampoco te lo vende. Pues por lo tanto, tienes que ir por a los delanteros que en estos Oye, momentos, en la claro, cantera de Real Madrid no hay bueno, nadie. en la cantera sí hay, pero como tienes un entrenador que antes de poner un canterano se caerá el Bernabéu a pedazos otra vez, pues ya está. Entonces, bueno, pues igual, la cantera hay delanteros. Pues bueno, pues igual, no existen. Porque como Ancelotti no confía en la gente joven, pues ya está. No hay ya que preocuparse por la cantera, porque es como si no estuviera. Si tienes un entrenador, que la cantera no existe. Ya está. Pues entonces este es el problema. Que este es otro problema del Madrid. El Madrid está fichando gente joven porque entiende de que quiere hacer un proyecto porque no puede competir con la Premier, ahora salió Arabia, pero fundamentalmente no puede competir con la Premier, entonces está fichando gente joven y claro, fichas un entrenador que no cree en la gente joven. Entonces es la incongruencia, que yo esto lo llevo denunciando ya hace tiempo, desde la época de Zidane, porque Zidane era tres cuartos de lo mismo, bueno, se va a Zidane, entonces traes a Ancelotti, que es lo mismo que Zidane. Oye, ¿tú ves a Raúl capaz de dirigir Raúl el no va a ser equipo? entrenador del Madrid. Bueno, cuidado, puede ser que Ancelotti lo destituyan a mitad de temporada y metan a Raúl temporalmente. Pero tú ves Pero a Raúl Raúl, capaz de hacer el trabajo. sí, pero lo que pasa es, sí, y además Raúl haría esa revolución, porque Raúl está trabajando con la gente joven y entonces te subiría algún canterano. El problema es que Raúl y la directiva no hay, no, entonces, bueno, Pero digamos ha que tenido a Camacho, ha tenido a Mitchell, a toda esa gente entrenando. sí, pero ahí hay historias que van más allá del tema deportivo. Está claro, Eso entendido. no quiere decir que yo mantengo y sigo diciendo que yo creo que Ancelotti, como decimos en España, no se come los turrones. Es decir, yo creo que no va a acabar la temporada. Yo tampoco, o sea, viendo Madrid, creo que Madrid este año termina cuarto o quinto y llega a los octavos de la Liga de Champions y le quitan ahí en la tercera ronda de Copa del Rey. Algún equipo de cuarta división. Bueno, claro,
como tampoco hay ahora mismo en el mercado ningún entrenador que digas lo puede traer, pueden meter a Raúl temporalmente. Oye, ¿tú traerías a Mourinho de vuelta o no? No, yo creo que el Madrid, lo que pasa es que el Madrid no quiso pagarle al Bayern porque había que pagarle al Bayern porque todavía un dinero que tenía. Yo creo que el entrenador ideal para la plantilla que tiene el Madrid esta temporada era Julian Nagelsmann, el que ahora han hecho seleccionador alemán, que ha firmado solo hasta la Eurocopa, así que el verano que viene estará libre, en principio, salvo que quiera renovar con la Federación Alemana. Lo que pasa es que Nagelsmann, aunque no es entrenador del Bayern porque está Tuchel, pero estaba todavía a sueldo del Bayern, porque lo que hizo fue quitarlo de entrenar, pero seguía cobrando del Bayern. Oye, ¿y el Entonces, club? Me encanta el club de sí, Liverpool. pero Klopp, yo creo que el Klopp, el tema, creo, esto es Porque opinión. es comunista. No, bueno, yo creo que más bien es del SPD, aunque sea del sector Sí, más pero extremista de del la SPD. izquierda. No, no, Es uno no, de no, los porque, nuestros. no, porque mira, Florentino se la bufa estas cosas. Es decir, él, si es un entrenador o un jugador que vale, lo ficha y se acabó. No, yo creo que Klopp se le pasó el arroz para entrenar al Madrid. Además, si Nagelsmann no continúa de seleccionador, que es una posibilidad, porque solo tiene contrato hasta la Eurocopa, que se juega en Alemania en el mes de julio del año que viene, el nombre que suena para la selección alemana es Klopp. Entonces yo creo que yo veo difícil que Klopp entrene. No digo, a ver, suena que le gusta más de Xavi Alonso, que está en el Leverkusen. Ah, no, ese sí, 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 está exacto. Es el que suena. Pero bueno, Oye, sí, vamos a hablar un poquito de hoy es viernes, estamos grabando, la semana ha sido complicada para ti y para mí, y bueno, lo emitimos el domingo, sí que lo que estáis viendo esto ya es domingo, aunque lo estamos grabando el viernes. Yo te quería preguntar un poquito, hablamos de la diplomacia coerciva. O sea, la pregunta que veo yo, o tengo yo viendo la situación en Europa es, ¿por qué Europa en general no puede deshacerse de esta rusofobia que tiene? Tengo un amigo aquí, amigo ruso en Cancún, que bueno, tiene previsto un viaje a España, no puede entrar en el país sin un visado y para sacar un visado necesita, bueno, parece, o sea, yo estoy seguro que un de estos refugiados africanos no necesita nada para entrar en Europa. Este tipo que tiene muchísimo dinero necesita, bueno, o sea, un dossier así de grueso de papelitos para poder recibir el visado español para entrar. Y esto es así a nivel europeo. Entonces, ¿por qué te crees que Europa, o sea, es más fuerte que Europa, esta rusofobia que tiene esa gente? bueno, yo creo que por un lado hay algunos países que es tema ya histórico, que tú conoces bien, sobre todo Polonia, los países bálticos, etcétera, etcétera, que conocen mejor que yo la situación y ahí siempre han sido rusófobos por naturaleza. Y luego, bueno, también países como Gran Bretaña, que también siempre ha tenido una postura bastante, ya no solamente anticomunista cuando la URSS, sino ya incluso antirrusa en la época de los zares, independientemente de que luego pactaran o tuvieran relaciones de alianzas diplomáticas por el enemigo común que era Alemania, pero digamos que siempre han tenido una rusofobia importante, ¿no? Y luego hay países como el tema España, que yo creo que lo que hace es seguidismo de Estados Unidos y de la Unión Europea. Entonces, yo creo que juntando el hambre con las ganas de comer, que se dice aquí en España, yo creo que hay, es decir, el interés de Estados Unidos, fundamentalmente, que es un interés hipócrita, porque Estados Unidos es el campeón de las sanciones y luego es el campeón de compra de gas, de petróleo, de tal a Rusia, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un tema, yo creo que entre la gente de la calle de España, hombre, es verdad que con el tema de la guerra de Ucrania, pues como les han bombardeado en los medios de comunicación, pues se ha generado un sentimiento rusófobo, pero es verdad que a nivel de la calle la gente no tenía ningún sentimiento, porque es verdad, España y Rusia nunca han tenido ningún problema, ¿no? Estamos en las dos puntas de Europa, pues tampoco nos hemos peleado nunca por ningún tema, Bueno, ¿no? volviendo a la Más guerra allá civil. de la cruzada anticomunista de Serrano Suñer y estas cosas, ¿no?
Pero más allá de estas tonterías, digamos que España y Rusia no han tenido problemas. Es decir, que a nivel de la calle no había esa rusofobia. Pero yo creo que a nivel de lo que me preguntas, a nivel de los gobiernos y demás, yo creo que lo que hay es un tema fundamentalmente de seguidismo a los dictámenes de Estados Unidos, que es lo que está haciendo la mayoría de los países de la Unión Europea, ¿no? Porque es verdad que el que protesta algo en Macron, digo de los grandes, porque es verdad que Víctor Orbán en Hungría, pues también, pero es como tú dices, cháchara, ¿no? Porque luego la verdad, pues también aplica las sanciones, también aplica lo mismo y demás, ¿no? Y aquí en España, bueno, pues es un presidente que lo único que hace es decir, ¿qué dicen en Washington? Pues yo levanto la mano y soy el alumno aventajado del peloterismo otanista imperialista yanqui, ¿no? Entonces, esta es la realidad. Y claro, Estados Unidos lo que está jugando son sus cartas legítimas, ¿eh? Yo no entro, Sí. sí, yo estoy en contra del imperio americano, pero bueno, él juega sus cartas legítimas, ¿no? Quiere seguir siendo el poder omnímodo y hegemónico mundial y por lo tanto juega sus cartas y entre sus cartas él sabe que tiene que una Rusia debilitada pues le facilita o le garantiza seguir teniendo una posición dominante a nivel mundial. Por lo tanto, claro, él le aplica las sanciones, que repito, luego es el primero que compra y el que más compra gas y petróleo, etcétera, Está Rusia, claro. que tampoco no sé por qué Rusia se lo vende, ¿no? Porque luego también estas otras, ¿no? Pero luego el resto de Europa, pues a palmeros. Es verdad que en Polonia, y tú conoces los países bálticos mejor que yo, porque has vivido allí, sabes lo que son respecto a los rusos, y a esto ya no hace falta que venga a Estados Unidos a decirles nada, ¿no? Ya lo hacen por motu propio y además con una felicidad inmensa, ¿no? Pero Entonces, fíjate que, o sea, yo creo que el principal problema es que Europa no nos reconoce a los rusos como europeos. Eso es un tema también. no, bueno, esto tú sabes que siempre se ha hablado de la Rusia europea y la Rusia asiática, ¿no? Y entonces, claro, en la Rusia europea entraba lo que hoy es Bielorrusia y Ucrania, pero en cambio lo que es la Rusia o la que es actualmente la Federación Rusa siempre se ha considerado la Rusia asiática, ¿no? Entonces, eso era la geopolítica que normalmente venía de Mackinder, ¿no? Que fue el geopolítico más influyente en el Foreign Office, y eso viene claro, de un momento que era el Imperio Británico y que ha tenido bastante influencia dentro del pensamiento, digamos, geopolítico que es europeo, ¿no? Y entonces siempre se ha considerado, acuérdate, bueno, para los alemanes, pues era las hordas asiáticas, ¿no? Fundamentalmente. Los Cuando, bárbaros. Pero fíjate, la cultura europea, claro, o sea, nunca ha sido la cultura de nuestro pueblo y los otros pueblos de Rusia. O sea, solo la clase alta, quiero decir. La clase de... claro. Sí, pero eso es verdad, pero también pasaba en el resto de Europa. Es decir, esto claro, porque está claro. cuando se habla de la ilustración, claro, la ilustración era de unas clases altas, nobiliarias, aristocráticas y de esa burguesía naciente. Pero Exacto. el pueblo no se enteraba de nada. Es decir, no, claro. Entonces, claro, luego sí, porque claro, la educación y demás, pues han influido una serie de valores que provienen de la ilustración y etcétera, y que te lo hacen hacer como fuera agricultura. Pero en el momento que se desarrolló esa cultura europea dominante, ¿no? En el pensamiento europeo que nos lleva a la actualidad, aunque esté en crisis ese pensamiento, yo creo que lleva tiempo en crisis, no ahora, sino ya muchos años atrás lleva en crisis ese pensamiento de la razón ilustrada. En el momento en que que escribía Voltaire o escribía Rousseau, el pueblo llano, entre otras cosas también porque ni Voltaire ni Rousseau escribían para el pueblo llano, Pero escribían fíjate, para... la élite de la sociedad rusa, o sea, estaba absolutamente Hablaban en francés, la mayoría. totalmente infectada con la cultura europea, francesa, inglesa, alemana. O sea, por ejemplo, Guerra y Paz, el opus de Tolstoy. Estoy, O sea, primer capítulo, nadie lo ha leído. ¿Por qué? Porque está en francés. ¿Entiendes? O sea, sí, yo no sé de verdad porque yo he leído obviamente Tolstoy en ruso. Yo no tengo ni idea, habría que ver si Guerra y Paz, el primer capítulo, en el occidente y en España lo traducen al español, porque en Rusia el primer capítulo está en español, perdón, en francés. Entonces, o por ejemplo, ah, podemos hablar de los famosos escritores como Nabokov. O sea, claro, Nabokov nació hablando inglés porque su papá era anglófilo.
Pushkin, el poeta más grande de la historia rusa, dominaba francés, igual que Leo Tolstoy. Y en el siglo XVIII, la sociedad rusa se dividió en dos, los europeos rusos, como dices tú, y la gente común rusa. Bueno, y tú sabes que en Rusia durante el siglo XIX había las dos tendencias que eran los occidentalistas, pues los que tú haces, y los eslavófilos, ¿no? O los eslavistas, Sí. que eran los que consideraban que la cultura europea era una cultura, digamos, que iba en contra de la cultura rusa y que por lo menos lo que tenía que hacer Rusia era beber de sus valores tradicionales, ¿no? Estaban en contrarios a esa intromisión, pero tú sabes perfectamente que la mayoría, incluso algunos zares, el ruso lo hablaban fatal. Bueno, Catalina la Grande no hablaba ruso. Mira, Nabokov aprendió ruso con 7 años de edad. Nabokov, de los más grandes escritores en ruso en la historia. Pero fíjate que inclusive después de que la nobleza y la aristocracia se probaron los, digamos, trajes europeos hasta el punto que el francés se convirtió en la lengua materna en Rusia zarista. Y Europa, o sea, nunca percibió a Rusia como uno igual. Usamos un ejemplo muy sencillo. 1800, tú como historiador esto lo sabes. En 1814 Rusia liberó a Europa de Napoleón. Inmediatamente Inglaterra y Austria concluyeron una alianza con Francia contra Rusia, aunque fueron ellos los principales, digamos, benefactores, ¿no?, de la victoria rusa contra Napoleón. Sí, sí, claro, es que eso, a ver, eso forma parte de una política exterior tradicional de Gran Bretaña, cuando Gran Bretaña era algo, era un imperio, tenía fuerza, que era el status quo europeo. Es decir, Gran Bretaña siempre ha defendido, que defendía ser ella la potencia marítima, la potencia naval mundial, y que en Europa no hubiera ningún, en el continente, como ellos llaman, no hubiera ninguna potencia dominante. Por eso, claro, cuando Alejandro I libera Europa, porque quien derrota a Napoleón en Rusia y llega hasta París son los ejércitos rusos de Alejandro I, luego de la que entran con los austriacos y los prusianos y demás, claro, la potencia que, digamos, puede dirimir o puede ser dominante en Europa, aunque no tenía esa pretensión Alejandro I, era Rusia. Entonces es evidente que lo que hace Canning, que es el ministro de Exteriores, siguiendo esa teoría que ya empezaba a funcionar en el siglo XVIII en Gran Bretaña, era que ninguna potencia fuera dominante en Europa. Entonces, claro, rehabilitan a Francia porque interesa rehabilitar a Francia para que Francia, claro, porque sabe perfectamente que ni Austria ni Prusia pueden ser unas potencias que puedan frenar a Rusia en caso de que Rusia quiera ser potencia dominante. Aparte de que por el momento Prusia era muy prorrusa en ese momento, por la afinidad ideológica de las autocracias gubernamentales, y Metternich, que era un poco como Talleyrand, pues jugaba las dos cartas, ¿no? Entonces, claro, pero sí es verdad. Por eso digo que Gran Bretaña siempre ha sido bastante anti-Rusia. Está claro, pero fíjate que a lo largo del siglo XIX, Rusia sirvió a los intereses de Europa, pero Europa siguió considerando a Rusia, como tú has dicho, un país asiático, salvaje y bárbaro. Y el deseo de Rusia de Y además defender, autocrático, retrasado, es decir, estos eran los calificativos que se daba cuando se hablaba de Rusia. porque el deseo de Rusia de defender sus intereses nacionales siempre se ha encontrado con la oposición de las potencias Bueno, europeas, claro, lo que resultó en y la Primera Guerra de Crimea, claro, 1853, y después después Congreso de Berlín. efectivamente una serie de intereses que tenía Rusia en zonas donde chocaban con intereses fundamentalmente de Gran Bretaña y Francia y Austria, ¿no? Porque hay que recordar que el imperio austriaco, luego llamado austrohúngaro, pues controlaba parte de lo que hoy es Hungría, Rumanía, Yugoslavia, Yes. Croacia, etcétera, Serbia, parte de Serbia lo controlaba, ¿no? Entonces, claro, tenían intereses en los Balcanes y fundamentalmente Gran Bretaña y Francia tenían intereses en mantenimiento del Imperio Otomano, Turquía, para que la gente sepa, por la salida del Mar Bósforo, es decir, por los estrechos del Mar Bósforo. Entonces, claro, para Rusia era y es y será vital los estrechos del Mar Bósforo porque es la salida del grano, ¿no? Ese grano ucraniano que ahora hay disputa, pues será una fuente de ingreso fundamental para la Rusia zarista, ¿no?
y ahí pues tienen el problema. Y en la guerra de Crimea, aunque es verdad que viene por la excusa de los cristianos ortodoxos de Tierra Santa, y la disputa entre los cristianos ortodoxos y los cristianos católicos de Tierra Santa, pero el problema fundamental es porque Rusia, claro, tiene una guerra con Turquía y la derrota, y una de las cosas es abrir, incluso ocupar Constantinopla, la actual Estambul, que se llamaba Constantinopla, y que es la puerta de entrada a los estrechos Así del es. Bósforo. Y entonces de ahí viene la guerra de Crimea fundamentalmente. Oye, pero cuando estamos hablando de Europa sobre todo, o sea, Europa necesita aliados y apoyo, y ahora mismo Europa es incapaz de convertirse en este nuevo centro de poder y oponerse No, a Estados Unidos, o no se dan cuenta. bueno, es que yo creo que, a ver, yo creo que tontos no son, muy listos tampoco, pero tontos no son. No, yo lo que creo es que toda esta gente sirve a los intereses globalistas, que se la bufa lo que le pase a los países europeos. Y entonces, pues como esta agenda globalista pasa por el debilitamiento y el empobrecimiento de lo que es la Europa occidental, fundamentalmente porque Europa oriental ya está como está, pues forma parte del plan. Entonces, esto de las sanciones contra Rusia, pues son una parte que le sirve, de un engranaje que le sirve para el empobrecimiento de la población europea. Y ya está. Sí, entonces, no hay más, porque, a ver, yo creo que si ya hasta el más tonto de los tontos, de los tontos, de los tontos, de ciudadano europeo, se ha dado cuenta que las sanciones a Rusia no están afectando a Rusia, pero sí al bolsillo tuyo. Hombre, los políticos me imagino que también lo habrán visto, o lo habrán visto desde el primer día. Entonces, si no solo siguen manteniendo las sanciones, sino que las siguen aplicándole más, esto es fundamentalmente porque obedece a un plan de... De la gente, como dice, señores del cortijo, en este caso, digamos, una rama de estos señores del cortijo, y cuando más lo veo lo que está pasando en España y en otros países europeos, más me doy cuenta que está detrás de esta gente, y no estoy hablando de Bilderberg, por Dios, la gente, por favor, olvídense de Bilderberg y todo eso. Estamos hablando del movimiento sinárquico o sinarquista del imperio. O sea, fíjate, el fascismo moderno, como en existencia en Italia o en Alemania, ¿no? Dos de la década de 1920, era en realidad una expresión de una forma anterior de la dictadura imperial, que incluso va antes de la Revolución Francesa de 1789, y obviamente de las guerras napoleónicas, se llama sinarquía, el movimiento sinárquico. Crió a personajes como Mussolini, a personajes como Hitler y a casi todos los dictadores europeos del siglo XX, además de contar con esta, digamos, poderosa presencia en los principales círculos monárquicos británicos antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Y los anarquistas británicos, pero también españoles, también americanos, estadounidenses, franceses, italianos, alemanes, estaban comprometidos con la idea de que su imperio, pasa lo que pase, iba a sobrevivir cualquier que fuera, primero, el resultado de la Segunda Guerra Mundial y después todo lo que estamos viendo ahora mismo. Y yo creo que poco ha cambiado. Si tú miras quiénes son los anarquistas modernos, Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Central Europeo, la Reserva Federal. Tú me puedes hablar del sistema Bretton Woods o lo que sea, pero todo esto, el foro de Davos, es fachada del proyecto y sus propios intereses, o digamos, estos personajes, ¿no? Como Macron, Lagarde, Soros, Biden, quien sea, Bolsonaro, están siguiendo los dictados de esta política sinárquica. Y porque la gente, pues, muchas veces hablamos de quiénes son estos señores del cortijo. Estos señores del cortijo tienen nombre y apellido, pero sobre todo a nivel ideológico conceptual. Y este movimiento lleva muchísimo tiempo llevando y manejando los hilos del poder. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, está claro, es decir, es que las cosas, hombre, yo siempre he dicho que las cosas en la vida, a veces en historia, pasan por casualidad, pero normalmente en historia las cosas pasan por causalidad, no por casualidad. Sí, Entonces, hombre, es evidente que lo que estamos viendo hoy en día no está pasando por casualidad, está pasando por causalidad. Es sí. decir, se toman decisiones que tienen unos efectos y que tienen unos efectos muy claros. Desde un efecto muy claro pasa por, primero, la acumulación de riqueza cada vez en manos de menos personas, y la pobreza aumenta exponencialmente a medida que la riqueza va quedando reducida a una masa ínfima de la población de los países, pero fundamentalmente a la población mundial.
y que todo esto lo se tomen por toda una serie de gobiernos que en teoría deberían de estar para defender los intereses de su nación, ya no digo el pueblo, digo la nación, y que las tomen alegremente sabiendo que son un desastre, pues es evidente que hemos dicho antes que esto forma parte de un plan. Es decir, bueno, el que tiene su traslación en papel en la Agenda 2030 o la Agenda 2050 es igual, porque las dos valen lo mismo, dicen lo mismo, y eso es lo que se está aplicando lenta, pero paulatinamente, es decir, cada vez te van metiendo. A veces dan marcha atrás, como el tema de los coches, pero bueno, pero esto es así. Y es evidente que cada vez el poder político mundial está también igual que el poder económico está reducido en manos de cada vez menos personas. Yo no sé cuánta gente estará en la cúpula del movimiento sinárquico, pero es verdad que cada vez son menos. Y eso, pues es un poco lo que decía Marx, ¿no? Que cada vez, claro, al final, porque el poder político está asociado al poder económico. Entonces, si el poder económico cada vez está más reducido en manos de menos personas, pues es evidente que quien manda cada vez son menos. Y luego, bueno, luego claro, hay fachadas para desviar la atención, como el Club Bilderberg, como el amigo Soros, que aparece, ¿verdad? Claro, que aparecen Sí. todas las salsas, pero claro, este es la cara visible, ¿no? Supongo que necesitan a alguien que la gente se vaya distrayendo con él para que no vean a los otros que verdaderamente son los que mandan, ¿no? Entonces, es decir, esta es la realidad. Yo ya siempre, como tú conoces mejor el Club Bilderberg que yo, y creo que ya vamos un día de eso, pero que Bilderberg ya es una cosa folclórica, ¿no? Es decir, bueno, o sea, del Bilderberg vamos a reírnos todos, porque ahora ya últimamente aparece allí hasta la televisión grabando, ¿no? Entonces dices tú, bueno, Reducir a lo más básico, aunque obviamente estoy muy feliz y contento porque este libro me va a dar de comer muchos, 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 muchos. eso es lo principal. Pero al final, o sea, cuando yo escribí este libro, lo escribí porque salía de contrainteligencia y necesitaba comer. Y pensaba, bueno, tengo que hacer un libro, algo que sobre los secretos, con cosas que yo puedo contar, porque muchos no pueden contar. Y además faltaba documentación, o sea, como la KGB soviética, desde, bueno, desde que empezó Bilderberg en 54, tiene fuentes dentro, porque nos interesaba mucho, porque en esa época, 50, 60, los 70, era un grupo muy influente, ahora es nada, cuando ves la basura que va ahí de estos países, te das cuenta que no son nada. Pero lo que sí que es cierto, ¿sabes? O sea, la sinarquía vinculada, por ejemplo, con la Revolución Francesa Jacobina, que después se convirtió en esta dictadura napoleónica, o sea, primera dictadura fascista moderna, fue un importante componente ocultista. Y además, otra cosa importante, o sea, la cosa inherente de este movimiento sinarquista, el odio profundo que siempre se sentía en la Rusia. Y había, digamos, una afinidad casi natural histórica entre Estados Unidos desde los tiempos de la Revolución estadounidense y la Rusia de los zares. Porque lo que mucha gente no sabe, y tú obviamente lo sabes, que nosotros salvamos a Estados Unidos del Norte en la guerra civil, 1861-65. O sea, recordemos para nuestra audiencia que Catalina la Grande, que formó la Liga de Neutralidad Armada, que fue validada por la victoria americana en la guerra revolucionaria estadounidense, y también durante, digamos, esta guerra civil, cuando hubo una insurrección británico-franceso-canadiense, ¿no? Para romper la unión mediante este patrocinio de la Confederación de Esclavos. Y así fue el zar Alejandro II, quien envió la armada rusa entera a la costa de Estados Unidos para apoyar al presidente Abraham Lincoln, para prevenir, ¿no?, Gran Bretaña y otros poderes fácticos europeos a entrar en esta guerra del lado de la Confederación. Y bueno, esto es también un elemento muy importante de el odio que se siente el imperio, los amos del cortijo, con las fuerzas de paz, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo. Sí, sí, bueno, claro, es decir, este es un tema, ya está claro que la rusofobia, como tú dices, forma parte ya inherente de la cultura y de la historia y de las tradiciones de la mayoría de los países, ¿no? Bueno, también forma parte porque, claro, la cultura tampoco, como decía Gramsci, tampoco, cuando la cultura oficial es la cultura dominante, ¿no? Pero la cultura de las élites, porque es la que crea la cultura, ¿no? Y crea la educación. Entonces, claro, esa cultura antirrusa pues se ha ido transmitiendo de generación en generación a través pues, de las escuelas, las universidades, todos los medios de pensamiento,
Y es evidente que en muchos países pues cae, no hace falta que planten semillas, claro. En otros, pues como en España, pues hay tenían que salir pues estas imágenes, ¿no? De muertos, de la gente, niños llorando y cosas de estas para que la gente, ¿no? Pues claro, porque aquí es muy difícil, es verdad que aquí no ha habido una tradición antirrusa históricamente. O sea, ya, pues claro, se asociaba a Rusia con los comunistas, pero la Unión Soviética, pero más allá Sí, de eso, pero también era una cosa muy folclórica, tampoco es que fuera más. pero aquí, o sea, aquí estamos hablando sí, Pero de dividir entre los dividir, dos. dividir, claro, 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 dividir, claro, eso está claro. Pero también porque yo supongo que tú, que eres ruso y has vivido allí y conoces más las tradiciones, yo imagino que, claro, allí siempre han encontrado más resistencia a las influencias de determinados tipos de pensamiento cultural, y es que en otros, que los países, digamos, más europeos, no digo europeos, pero más occidentales y demás, ¿no? Porque allí sí que es verdad, como hablaba antes, pues ha habido un movimiento eslavófilo, que ha sido mucho más resistente, ¿no? En la introducción de muchas de estas ideas occidentales. Y es verdad que ya con la llegada de los bolcheviques al poder, pues se rompe, porque claro, ahí hay una ruptura, no cultural totalmente, porque evidentemente el marxismo bebe también de estas tradiciones de la ilustración, etcétera, pero sí que hay lo que es toda la ideología asociada a un sistema capitalista liberal, pues es evidente que allí no entra, ¿no? Entonces, claro, yo ahí entiendo que en Rusia ellos siempre han tenido un problema para trascender, digamos, en la población, es decir, porque más allá de que alguna parte de la clase dirigente rusa haya estado de acuerdo con ellos, también es verdad que alguna parte de la clase dirigente rusa no estaba en este Ah, no, apartado, pero ¿no? esto es totalmente esto es cierto, pero fíjate que si estamos hablando de dividir, también hablamos de dividir izquierda y derecha, que, o sea, Bueno, como inventaron, o sea, inventaros para crear, ¿qué? Fascismo. Y debido a su bueno, vínculo romántico con esa marsellesa sangrienta y rechazo obstinado a establecer una auténtica república constitucional, hablando de Francia, en 1789 el pueblo francés finalmente adoptó, digamos, la democracia parlamentaria llamada de Tercera República en 1875, que estuvo totalmente bajo control y bailó el son que tocó el sistema de esta banca privada, martinistas, etcétera, etcétera. Sin embargo, también fíjate que hubo otra meta oculta, hablando de sinarquismo y ocultismo, también para mantener vivo este sistema político artificial de izquierda por un lado y derecho. O sea, la división de René Descartes de la izquierda y derecha, que fue usada para qué? Para perfilar los grupos políticos que el orden de los martinistas establecieron durante la Revolución Francesa bajo el lema, ¿no? Liberté, égalité, fraternité, como se dice esto en francés, lo que constituye el liberalismo, derecha, comunismo, la izquierda, ¿okay? Y martinismo, la derecha e izquierda. O sea, un sistema absolutamente masónico. O como el conde Calergi, importante figura del sinarquismo. También dijo capitalismo, comunismo, fascismo. Entonces estamos en ello. Entonces, cuando yo estoy viendo lo que estamos observando ahora mismo a nivel europeo, o sea, dices, es imposible que esto es una política bien pensada por los políticos, sino por esta élite en la sobra, los amos del cortijo, como tú me llamas, y a mí enseguida olvidamos de Bilderberg, ¿sabes? Me parece gente infinitamente más importante. Y eso es importante cuando estamos hablando de movimientos sinárquicos del imperio. sí, pero bueno, lo que pasa es que, a ver, yo lo que no, yo lo que creo es que el fascismo no es una parte diferente del capitalismo. Yo creo que el fascismo forma parte del capitalismo. Es decir, el fascismo es utilizado en el último instante para sostener el capitalismo, es decir, no, como la última barrera, ¿no? Para sostener el capitalismo. A ver, yo creo que mientras puedan dominar, que ahora en estos momentos tienen problemas dentro de lo que es la democracia liberal burguesa, pues no van a instalar el fascismo en ningún país, porque no lo necesitan. Y otra cosa es que pongan el por qué, porque en otras cosas, cuando tú dices dividir izquierda-derecha, es una división ficticia, porque es una división de cara a la galería y de cara a la gente que va a votar, que se cree que hay izquierda y que hay derecha. Es decir,
estos momentos todos los partidos forman parte de lo mismo. Está claro. Hay matices para que la gente vea que hay diferencias, pero las diferencias son una mentira. Por lo tanto, claro, yo creo que el fascismo, yo creo que Mussolini y Hitler salen precisamente porque sí que hay una alternativa real a que el capitalismo caiga en esos países, tanto en Italia como yo creo que más en Alemania que en Italia, pero hay una realidad o una posibilidad real de que caiga el capitalismo y se les caiga el invento. Entonces es cuando sale el fascismo. Pero claro, los movimientos, sobre todo el nazismo, más que el movimiento fascista de Mussolini, el movimiento nazi sí que tiene una parte de cambio revolucionario, entre comillas, lo de Sí, revolucionario. porque la gente enseguida cuando hablas de eso piensa en el Hitler, no estamos hablando de Hitler. No, no, claro, tiene, pues, claro, es decir, tiene una parte, todo ese movimiento que se llamaba la Revolución Parda, donde verdaderamente ahí sí que hay una parte de que también va en contra del capitalismo, ¿no? Y eso Hitler pues lo elimina en la llamada noche de los cuchillos largos, ¿no? ¿Por qué? Porque Hitler evidentemente está puesto ahí para sostener un sistema capitalista. Porque, a ver, cuando la gente dice, no, que Hitler ganó las elecciones, vale, pero el nombramiento de canciller no se hacía por ser el que ganaba las elecciones. Era el presidente el que designaba, en este caso Paul von Hindenburg, el que designaba quién era el canciller. Y Hitler es nombrado canciller porque hay un acuerdo entre las fuerzas conservadoras que lo que quieren instaurar es una dictadura autocrático-militar. Pero claro, necesitan al Reichstag y en el Reichstag el partido nazi es el partido mayoritario. ¿Qué pasa? Necesitan exactamente un 11S de su época. Vamos a hablar de esto la semana que viene, si te parece, porque es Sí, un sí, tema que nos da para mucho. Oye, con esto terminamos. Como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. un placer, Daniel. Hasta la Y semana que hablamos la viene. semana que viene. Un abrazo. Un abrazo. Chao.